hace tanto que no me siento a grabar, así que ya no se siente natural. Pero les quería dar un update en los cambios en nuestra familia, cómo están los niños. Primera cosa es nuevo corte de pelo, nuevo año, feliz año nuevo a todos. Ya nuevo año, nuevo corte de pelo. Hemos estado bastante ocupados. Sebastián ahora tiene 3 años y medio, Eloise tiene 21 meses, así que casi 2 años. Y están en una etapa donde Eloise copia todo lo que hace Sebastián. Y Sebastián le ha agarrado un poquito de carácter. Y no decir que es algo malo, aunque a veces son emociones no muy bienvenidas. Pero está en una etapa donde está aprendiendo lo que puede hacer, lo que no puede hacer, cuánto poder, cuánta autoridad tiene. Así que ahora los patatús están bastante fuertes. Pero lo bueno es que ahora él se puede comunicar mucho más. Así que te puede decir si está enojado, por qué está enojado, si se golpeó y se ha enojado por eso, qué pasó. Pero han sido unas semanas, porque hace un par de semanas nomás empezó. Unas semanas un poco difícil con eso, porque la forma en la cual yo le corrigía antes, o lo corrigía antes, ya no funciona. Así que yo tengo que estar modificando cómo hago el parenting, cómo lo crío. Así que sí, ha estado bien interesante la cosa. Creo que las navidades los alocaron un poco porque los sacaron de su rutina diaria, del ir a dormir a cierta hora. Así que hemos estado pagando por eso. Anthony dice que el próximo año se quiere ir de vacaciones para navidades para no tener el estrés de todo. Pero ya pasamos unas fiestas lindas con la familia de él. Nos fuimos a Alberta. Así que los niños están bien. Le vamos a cortar el pelo a Eloise porque tiene el corte de pelo de momento que se llama un mullet. Acá no sé cómo se dice en español, pero típico creo que de los años 70 o 90 o 80, no sé. Pero es cuando está cortito acá y largo atrás. Así que mañana a nuestra amiga que antes cortaba pelo de niño, ahora ya es mamá en casa, le va a cortar el pelo, su primer corte de pelo. Ella fue quien le hizo el primer corte a Sebastián también, así que sigue la tradición. Pero su pelo está un poquito loco y no siempre nos deja que le hagamos algo lindo como sus 2 colitas o... así que eso es de nuevo en la vida de ella. Y lo nuevo en la vida nuestra, bueno, yo encontré, o no sé si encontré, Dios me empujó a una nueva carrera. Algo que no estaba esperando en este momento. Es tan interesante porque cuando yo estaba trabajando en los hospitales haciendo rehabilitación, llegué a un punto en mi carrera donde estaba tan enfocada, y creo que les pasa a mucha gente joven, especialmente esta generación o mi generación, donde nos hemos enfocado tanto en nuestras carreras porque la sociedad nos dice que eso tiene más valor que tener hijos, estar en casa criando tus propios hijos, que dejamos de pensar en la idea de que por ahí tendría que pensar en tener familia, cuándo quiero tener familia. Todo es carrera, carrera, carrera. Así que llegué a un punto en mi carrera donde yo también pensaba por ahí no voy a tener hijos. Así que cuando salí del hospital, embarazada con Sebastián, yo pensé que vuelvo a los 12 meses o a los 18 meses. Y después decidimos que con todo lo que estaba pasando en los hospitales, que por ahí era mejor de seguir mi maternidad, licencia de maternidad con Eloise sin volver. Y eso fue cuando empecé a trabajar. No creo que les dije dónde trabajé. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 6 meses. Cuando estaba embarazada con Eloise, trabajaba en Victoria's Secret vendiendo pijamas, calzones y sostenes. Fue un lindo trabajo. La gente era tan amable, bien agradable. Me gustaba ayudarles a otras mamás a encontrar ropa donde les daba confianza otra vez. Así que fue bien interesante, bien distinto. Me fue bien
en ventas, así que eso fue lindo de ver. Y después, como vieron en, creo que hace 2 videos, el hospital terminó mi trabajo. Así que pensé, ok, bueno, entonces Dios quiere que sea mamá, que quede en casa, que críe a los niños. Seguimos pensando de por ahí no mandar a los niños a escuela pública y enseñarles en casa, hacer homeschooling se llama acá, escuela en la casa. Así que yo no me di cuenta, pero ahora ya reflejando en los últimos 2 años, sí tuve una etapa de un poco de depresión porque había perdido, no mi identidad, pero en parte sí mi identidad, pero la identidad que yo tenía con mi carrera. Así que para mí mi carrera había terminado y no es decir que ser mamá y criar tus propios hijos tiene menor importancia, pero como que mi mente tenía que realizar, ni realizar la importancia, porque sé la importancia, pero tenía que soltar de ese deseo de tener una carrera y que esa sea la prioridad en mi vida. Así que ahora mirando para atrás me doy cuenta de que tuve unos meses de depresión. Esto es lo que es difícil de tratar de explicar eso, especialmente en español. Lo explico mejor en inglés, porque no quiero que la gente crea de que yo no veía una importancia en ser mamá, porque obviamente sé la importancia. Pero es cuando uno ha estudiado tanto y ha trabajado duro para llegar a cierto nivel en su carrera, es bien difícil hacer el cambio de repente eso desaparece y ahora soy mamá. Y los días son ocupados, son difíciles, estás criando criaturas con sus propias actitudes y personalidades y lo que quieren, lo que no quieren. Así que fue un cambio grande. Ahora ya he llegado a un punto donde dije, ok, me gusta, me encanta, lo quiero hacer. Financieramente, esa fue una de las razones por la cual vendimos la casa, la otra fue por la salud de Anthony. Así que financieramente estábamos bien con yo estar en casa sin entrada de dinero. Así que en noviembre, y fue como noviembre 25 o algo, en noviembre cuando Dios me dijo, piensa en la carrera de agente de inmobiliaria, creo que se dice en español, real estate agent. Yo dije, no, ¿para qué me voy a meter en eso? Me encanta todo lo que se trata de buscar casas y vender casas y comprar casas, como obviamente en Lizo nos hemos mudado bastante. Así que no solamente tenemos experiencia en el comprar y vender casas y todo lo que se trata eso, todo el papeleo y las cosas legales que pasan, pero también tuve que hacer el translate para estas 2 palabras, zonificación y ordenanzas de los barrios. Sé cómo funcionan los distintos niveles de la municipalidad y todo eso. Así que yo creo, y me han dicho amigos que trabajan en el área o también tienen bastante experiencia en las ventas de casas, que yo sé mucho más de la persona común que compró una casa, y es porque me encanta. Así que cuando Dios dijo, por ahí considera esto como una carrera, yo dije no hace sentido, estoy en casa con los niños, estamos por empezar ahora en septiembre el año escolar con Sebastián, enseñándole en casa. Y lo gracioso es que yo me acordaba, hemos tenido varios amigos que hace años o los últimos 2-3 años me han mencionado por qué no considero una carrera en ser agente de inmobiliaria. Y yo siempre decía, no me gusta, compro, vendo, pero no creo que lo quiero hacer como carrera. Te exige bastante de tu tiempo y no quiero estar ausente de mis niños. Así que en noviembre, fines de noviembre, cuando Dios me lo comentó, tengo que ver la fecha, porque yo le mandé un mensaje. Estaba tan no a paz en mi espíritu, así que le mandé un mensaje a mi mamá, a ver que ore y me diga que sí sentía algo. Así que tengo el mensaje con la fecha. Veamos, yo le mandé mensaje. Ok.
Yo le mandé mensaje a mi mamá en noviembre 29, así que unos días antes, habrá sido el 25, 24, fue cuando Dios me habló de considerar esto. Así que dije, bueno, de momento han habido unos cambios en cómo funciona el management en nuestro condominio. Ciertas cosas ya no estamos de acuerdo con las reglas que han puesto. Así que hemos decidido, siempre sabíamos que el vivir en el condominio no era permanente, era temporario. Así que ahora estamos considerando venderlo y mudarnos a una casa para responderle una de las preguntas que la gente nos hace. Nos vamos a mudar a Alberta. Yo no sé, yo creo que eventualmente sí vamos a terminar en Alberta. ¿Cuándo nos vamos a mudar? Eso no sé, pero no creo que sea dentro del próximo año y medio, por ahí 2 años. Así que con eso en la mente, estamos pensando vender el apartamento esta primavera, mudarnos a una casa y ahí cuando Dios diga, ok, múdense a Alberta, entonces ya hacemos la mudanza. Pero ya con lo que estamos pagando ahora por acá y especialmente con los taxes de la casa, ya no hace sentido estar en un condominio. Especialmente los niños son movidos, les encanta estar afuera. Nos acaban de cerrar, han visto en los videos, hay como un pasto detrás del balcón y los niños podían salir por un lado e ir al caminito que hay. Han cerrado eso, así que solo hay una entrada ahora a ese caminito y es un desastre. Así que ya, hemos decidido vamos a vender. Así que cuando Dios dijo considera esto, yo pensé, claro, quiere que lo haga para que yo venda el apartamento y compre nuestra casa y gane un poquito de dinero haciendo eso, como yo representando a nosotros mismos. Así que lo peleé un par de días más hasta que sentí el 29, creo que era el 30 por la noche, sentí que Dios me dijo que quería que me apunte para las clases el 1 de diciembre. Y yo pensando, ok, la escuela para ser agente de inmobiliaria, ni me sale bien, agente de inmobiliaria, o se puede decir realtor, que sale mucho más fácil. Me dijo que lo haga 1 de diciembre y todo el curso cuesta como $4,500 y después hay que pagar todo lo que se llaman los memberships para poder hacer las transacciones legalmente. Y esos son como otros $2,500. Y yo pensando, ¿de dónde va a salir esta plata? Porque no quiero tocar lo que tenemos ahorrado. Pero pensé, ok, cuando venda el apartamento, entonces si he tenido que sacar un poco de dinero, esa venta me pagaría como agente. Y entonces el curso se paga a sí mismo. Así que diciembre 1 me registré. Diciembre 2 me dieron acceso a las clases. Y uno tiene, antes era 18 meses, ahora es 24 meses para completar 4 cursos que uno necesita. Así que 4 cursos, 4 exámenes y después 2 exámenes extra de práctica. Así que empecé las clases del primer curso, diciembre 2 de diciembre, y escribí mi examen el 19 de diciembre. Que es bien rápido, así que terminé las clases en 2 semanas estudiando entre 3 y 5 horas cada día, más que todo cuando los niños se van a dormir. Así que bien rápido el primer curso, porque como había dicho, tenemos un poco de experiencia, así que muchos de los conceptos, la terminología se dice, no es nueva para mí, la entiendo, sé lo que quieren decir. Así que en esos 19 días también tomamos 7 días en México, una vacación, primera vacación de familia en 5 años. Con Anthony la última vacación fue hace 5 años. Y fue porque alguien nos regaló unos puntos que se van por expirar en diciembre para que podamos ir de vacaciones, ya que no los iban a usar, y hizo que el costo sea más bajo. Así que dijimos, ok, es una oportunidad que no pensamos que vamos a tener otra vez.
Así que nos fuimos a México, a Cancún, por 7 días con los niños. Les encantó. Les encantó la piscina, les encantó tomar sus juguitos en el bar, pensando que eran juguitos de niños grandes. Pasamos unos lindos días ahí. Y estudiaba un poquito en las noches cuando podía. Así que llegamos a casa, creo que fue viernes el 16 por la noche. 9. Oh no, el 15 por la noche. Y el martes escribí mi examen a las 9 de la mañana y pasé. Así que después de ahí tomé un día libre. Pagué por el curso número 2. Llegaron las navidades. No estudié por un par de días. Y ahora voy a escribir mi segundo examen en 2 semanas. Y usualmente lo que he estado leyendo en un grupo donde los estudiantes se juntan y hablan online, en el internet, la mayoría de la gente ha tomado entre 4 y 8 meses para hacer curso número 2. Y yo no lo he terminado todavía, pero en las 2 últimas semanas ya he llegado como 40% de ese curso completo. Así que está yendo bien rápida la cosa y mi meta es de terminar todas las clases, pasar los exámenes y ser registrada como agente para mayo. Así que mayo sería cuando podemos vender el apartamento y lo voy a vender yo como agente de inmobiliaria, como mi primer venta. Así que ha sido interesante la cosa, porque no me la esperaba. Creo que la semana cuando pagué para empezar el curso, fui a caminar con una amiga que es enfermera. Y estaba llorando yo la caminata y le decía, no entiendo por qué Dios no me ha dejado volver a trabajar en el área de salud. Entiendo por qué, pero no entiendo por qué, porque me encantaba lo que yo hacía. Tuve 6 años de estudios, 10 años de carrera, así que fue difícil aceptar como que un libro se cerró, una etapa de mi vida terminó, y yo siempre pensaba, bueno, si me mudo a Alberta, ahí sí tengo permiso de trabajar en hospital, pero no sentíamos de mudarnos a Alberta de momento, y más tiempo paso fuera de esa área. No que sea más difícil entrar, pero uno se olvida bastante. Así que fue interesante la cosa. Así que nueva carrera, no me la esperaba, pero ya ahora que he procesado todo, estoy pensando que hace sentido porque me da flexibilidad con mi horario para estar con los niños, enseñarle a los niños, para que no tengan que estar en guardería todos los días. Anthony también nos ayuda bastante, así que la salud de Anthony. Nunca hemos hablado mucho de esto tampoco. Así que Anthony tiene un diagnóstico, tengo que escribir esto en español, de esclerosis múltiple, multiple sclerosis, que es un trastorno autoinmune que ataca el sistema nervioso. Por ahí un día nos sentamos a hacer un video sobre su diagnóstico, cómo llegaron al diagnóstico, qué pasó, cómo ha estado los últimos años, por ahí cómo le ha afectado emocionalmente, mentalmente también. Pero él tuvo ese diagnóstico cuando nosotros estábamos saliendo, antes de que nos estemos comprometidos o casados, así que yo sabía del diagnóstico. Es interesante, y lo que siempre pienso, sé que no todos los que miran y apoyan este canal son cristianos, pero lo que yo pienso bastante, a veces cada otro día, porque aunque vivimos nuestras vidas en formas positivas, no es fácil. No es fácil tener un esposo enfermo, no es fácil perder tu carrera, no es fácil perder entradas de dinero, no es fácil tener que vender casas en las cuales nos gustaba vivir. Yo siempre pienso, gracias a Dios que tengo mi fe y que lo tengo a Dios, porque si no fuese por Él y mi espíritu y todo mi ser, saber de que aunque las situaciones no sean positivas y no se vean bien, o que las cosas van a salir bien,
yo sé de que si es el plan de Dios, Él nos tiene. Y Él va a proveer y Él nos va a decir cuándo hay que mudarse, cuándo hay que hacer eso, cuándo hay que hacer lo otro. Él nos va a decir qué sacrificios tenemos que tomar. Y mi trabajo es obedecerle a Él y darle a Él permiso en mi vida de hacer los movimientos y las maniobras que Él necesite para que quedemos en sus, no quedemos en sus planes, pero nuestra oración, nuestro querer es que caminemos cada día en los planes que Él tiene, no nuestros planes y nuestras ideas, porque obviamente no siempre son buenas, aunque a veces pensamos que son buenas. Y siempre estoy pensando, no sé cómo viviría mi vida si no tuviese a Dios, si no tuviese su paz, si no tuviese todo lo que el Espíritu Santo nos da. No sé en qué otra forma vivir mi vida. Así que a veces cuando estoy leyendo en los comentarios veo que la gente dice que sienten tanta paz y que sienten la presencia de Dios. Y eso es todo un esfuerzo. No viene fácil. Hay días pésimos en este caso. Hemos tenido varios últimamente. Hay días difíciles donde uno se siente agotado, uno no sabe cómo corregir a las criaturas y terminas gritando y no quieres ser este tipo de mamá y tu matrimonio está sufriendo y las cosas están difíciles, pero al fin del día sé de que si se lo traigo a Dios, Él me va a dar una solución. Una de las cosas que yo y Anthony los dos hemos decidido hacer es hacer counseling, no es psicología, pero no sé cómo decir counseling, pero como terapia con una persona profesional, y nos ha ayudado muchísimo, porque a veces hay unos estreses en nuestras vidas de que son tan constantes de que no nos damos cuenta que existen. Así que yo como mamá, como esposa, como alguien que perdió su carrera, alguien que también cuida de mi esposo en los días donde él no está bien de salud, hay bastante estrés que durante el día no me doy cuenta, pero si yo empiezo a ver, digo, ok, le estoy gritando a mi esposo más, o me está faltando la paciencia con los niños, o ya estoy necesitando más tiempo sola, que nunca lo tengo. Hay días que ni puedo ir al baño sola, ni una sola vez. Así que tiempo sola, aunque lo quiera, no existe. Pero mi espíritu ya no está a paz. Y el hablar con alguien profesional nos ha ayudado mucho a los dos. Nos ha ayudado a entender a la otra persona. Anthony le ha ayudado mucho a entenderse a sí mismo. Una de las cosas que hace que sus síntomas se pongan peores es estrés. Así que él ahora está aprendiendo cómo tengo permiso de compartir todo esto. Él ahora está aprendiendo cómo darse cuenta cuando está por venir un estrés y se está agitando, pero también cómo responder o actuar contra ese estrés. Así que aunque somos adultos y somos cristianos, estamos aprendiendo todavía todas las semanas cosas nuevas que necesitan nuestra atención. Ok, 2 preguntas más que quería responder. No sé qué tan largo está este video ahora. ¿Cuándo volvemos a Alberta? Cuando los pasajes de avión estén baratos. La última vez encontramos pasajes a la ida, creo que eran $75 y al volver $100. Oh no, mentira. ¿Fue 75 por todo? No me acuerdo. Oh no, fue 75 a la ida y creo que 45 al volver. Precios que nunca he visto en mi vida en Canadá. Solo viajamos cuando están así de baratos los pasajes, y como la aerolínea que estamos usando era bastante nueva, estaba pasando bastante de que tenían ofertas. Pero estoy pensando, ahora tengo que pasar, me quedan 3 exámenes más 2 prácticas para hacer. Prácticas, yo digo prácticas, pero son como exámenes cuando estás físicamente practicando lo que sabes. No solamente examen escrito. Así que por ahí en abril estoy pensando podremos volver. Lo más temprano creo que sería abril. Mes de marzo, pero eso fue antes de que Dios me diga que empiece la escuela otra vez. Así que no sé cuándo vamos a volver a Alberta.
creo que el último viaje fue un poco difícil. Los niños son más movidos ahora y cuando cae nevada tienen menos tiempo afuera, así que se alocan un poquito más adentro. Y estábamos quedando en el piso de abajo con mis papás y no arriba, donde estaba mi hermana. Y usualmente si estamos arriba, los niños pueden corretear y tener su propio espacio donde no molestan a los demás. Así que estuvo un poco difícil para mí. Ya los últimos 10 días ya no tenía más paciencia, estaba yo agitada porque aunque la gente nos diga que los niños no les molestan, como mamá, cuando tus niños están alocados, tú sabes que es cansador y a veces sí es una molestia. No importa cuánto uno los ama, a veces es demasiado. Así que ya la última semana ya no me quedó paciencia. Así que me dio pena por los niños porque ya uno los reta más y no es justo para ellos, son niños. Así que vamos a planear este próximo viaje mejor para que no pase. Así que Alberta por ahí en abril. Y última pregunta que he visto, no mucho, creo que en solo por ahí 2 comentarios he visto. ¿Vamos a tener más hijos o niños? Y la respuesta es, estamos orando. Yo y Anthony, los dos queremos más niños, queremos 2. Yo siento que hay 2 niñitos que faltan en esta familia. Si son niñas, que vengan, pero ya, los 2 queremos más, pero lo que tenemos que hacer es orar. Si es la cosa, no la cosa correcta, pero si es el plan de Dios para nuestra vida, especialmente con la salud de Anthony. Yo sé lo que yo puedo, ¿cómo se dice? What I can take. Lo que yo puedo, no controlar, pero handle. A ver, ¿cómo se dice handle en español? Manejar. No sé si esa es la palabra correcta. Pero sé cuánto yo puedo hacer. Y yo creo que 2 niños más lo podría hacer sin mucha ayuda. Así que estamos orando y viendo cómo está la salud de Anthony, cómo le va con el aprender a no estar estresado porque hace sus síntomas peor. Así que si podemos llegar a un nivel de relaje, ni siquiera relaje, pero donde él se sienta bien bajo estrés, entonces podríamos pensar en tener más hijos, porque el tener hijos es bastante estrés, es bastante. Así que financieramente también, ahora que voy a empezar una nueva carrera, eso como medio que se arregla solo porque va a haber una entrada de dinero, pero también pensando en lo que sería la cosa más responsable financieramente. El vender este apartamento y mudarnos a una casa, aunque mucha gente pensaría de que el apartamento es más barato que la casa, no en Ontario. Podríamos vender este apartamento y comprarnos una casa por menos dinero. Así que financieramente eso también es otra razón por la cual vamos a vender. Así que ya. Ese es el update de nuestras vidas. Voy a tratar de sacar videos más seguidos, pero ahora que estoy estudiando todas las noches, cada tiempo libre que tenga sin los niños, trato de estudiar. No sé cuánto tiempo voy a tener para estar haciendo filmación y editar los videos, pero voy a tratar, aunque sean videos de 10 minutos, porque sé que tomé una pausa bien larga. Para que vean, cuando yo tomaba esas pausas, usualmente estaba procesando cosas emocionalmente, donde aunque la vida no estaba ocupada, pero no estaba demasiado alocada, no, como que no encontraba la energía dentro de mí para sentarme y grabar. Así que estoy mucho mejor ahora. Update, último update de cómo está mi cuerpo después del accidente de auto. Ayer hice mi primer ejercicio, o mi primera gimnasia de 10 minutos desde octubre.
porque he estado bastante adolorida. Mi problema más que todo queda en mis pies, mis pantorrillas, mi cadera en el lado derecho, y tengo un poco de daño muscular todavía en mi espalda y en mi cuello, pero ya son como 3 meses de rehabilitación. He estado yendo 2 a 3 veces por semana, y no tenía permiso de hacer nada. Podía caminar como 15 minutos antes de que mi cuerpo empiece a inflamarse. Así que hice mi primer gimnasia. Me siento bien hoy. Fue ayer, hoy me desperté sintiéndome bien. Así que como que me dio un poco de ánimo de que, ok, despacito también estoy volviendo a algo más normal en mi propio cuerpo. Ha sido difícil no hacer gimnasia, ver que el músculo que había agarrado se perdió otra vez, la ropa empezó a ponerse un poquito ajustada otra vez, así que eso sí me dio como un aliento de un poco de energía y vida ayer. Fue bien lindo, así que ojalá siga mejorando todo con eso. Si no saben de lo que estoy hablando, tuvimos un accidente bastante feo en Alberta. Mi papá y yo hicimos un video en el canal de mi hermana. Por ahí lo pongo acá para que lo vean. Pero para que vean lo que le toma a un cuerpo recuperarse. Ya han sido 3 meses y todavía no estoy al 100%. Así que ok, eso es todo. Así que Dios los bendiga. Oro de que lo que esté pasando en sus vidas, si necesitan paz, que algo en su espíritu los jale hacia Dios, para que encuentren la paz que solamente Él puede dar. Y eso es lo que es difícil cuando entramos en etapas en nuestras vidas o momentos donde hay un estrés grande, sea emocional, sea físico, sea sobre nuestro horario. Nosotros hemos tenido unas semanas no muy agradables con gente bien cercana a nosotros teniendo diagnosis que no nos han gustado. Y es bien fácil tratar de encontrar tu propia paz. Así que si ustedes están yendo por un diagnóstico, por un tiempo difícil en su vida con sus niños, con su matrimonio, con sus finanzas, con lo que sea, con su carrera, oro de que se sienten un momento y se lo entreguen a Dios. Y es algo grande que pasa en el mundo espiritual cuando tomamos ese estrés que tenemos y se lo damos a Dios para que Él lo cargue por nosotros. Ella sabe las respuestas, sabe lo que va a pasar. Así que la mejor cosa que podemos hacer es entregarle a Dios todo nuestro temor sobre esa situación y empezar a orar que su paz nos guíe, que su paz nos mantenga, nos sostenga. Porque para mí no hay otra opción. Por muchos años traté de crear mi propia paz y terminé con un nivel de ansiedad horrible. Y me tomó varios años como romper todo eso, lo que había creado, esas paces falsas. Así que I encourage you, no exijo, pero los apoyo en esa dirección, de que si no conocen a Dios, siéntense y háblenle. Él siempre está presente, siempre escuchando. Y oro de que ustedes también empiecen a sentir la paz que nos dan en los momentos buenos y en los momentos difíciles. ¿Ok? Así que nos veremos pronto. No digo cuántas semanas porque no quiero mentir. Pero nos veremos pronto. Sean bendecidos. Chao.